Bienvenidos a EduClase, tu espacio, tu lugar seguro para poder aprender y estudiar. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Hoy veremos un último ejercicio de dominio de función aplicando lo que a mí me gusta llamar el método del cementerio. ¿Cuándo uno tiene que identificar que uno tiene que aplicar el método del cementerio? Puede ser en un caso como este, y esto es un caso muy típico de prueba, ¿ok? En donde tienes una función en donde la raíz cubre una función racional. Esto ya es un poco más diferente a los anteriores ejercicios que hemos hecho hasta ahora, y veremos por qué. Primero, hagamos lo que siempre hacemos, escribir la restricción del dominio de la función, es decir, x pertenece a los reales, tal que... Y acá hay dos restricciones. La primera, la que siempre hacemos, la del denominador. Decir que x cuadrado más 3x más 2 tiene que ser distinto de 0. Pero hay una nueva restricción que hasta ahora no hemos resuelto, y es que la función racional que tenemos aquí adentro tiene que ser mayor que 0. Y tiene que ser mayor que 0 porque está envuelto en una raíz. Por lo tanto, tendríamos que decir que x cuadrado menos 1 dividido entre x cuadrado más 3x más 2 tiene que ser mayor que 0. ¿Okay? Y eso es un detalle que hasta ahora es un tipo de inecuación que no hemos resuelto. Pero vamos paso por paso. Vamos a resolver la primera restricción, algo que ya hemos hecho en el canal. Decir x cuadrado más 3x más 2 es igual a 0. Y podemos factorizar esto de la manera tradicional. Abrimos un par de paréntesis, colocamos una x acá, y tendremos que decir o pensar dos números que multiplicados me den 2 y que la suma me dé 3. En este caso es 2 y 1. Bien, una vez aplicado esto, cuando vemos que tenemos 2 y 1, tenemos que saber que esto es menos 2 y menos 1. Siempre tomamos el valor contrario a la que está dentro del paréntesis. Pero este valor es muy importante, porque a partir de ahora, ya lo habíamos dicho igualmente anteriormente en el canal, pero a partir de ahora vamos a llamar esto como puntos críticos. Y esto tiene una importancia, luego veremos por qué. Luego vamos a resolver la inecuación fraccionaria. X cuadrado menos 1 dividido entre x cuadrado más 3x más 2 mayor o igual que 0. Ahora, esta inecuación fraccionaria no la podrías resolver con decir el denominador está dividiendo, pasa multiplicando, porque es una inecuación. En las inecuaciones no puedes hacer ese tipo de cosas. Tienes que resolverlo evaluando los signos tanto del numerador como del denominador. ¿Okay? Y para hacer eso, te tienes que fijar quiénes son los puntos críticos de la fracción. ¿Okay? ¿Qué significa que sea un punto crítico? Un punto crítico quiere decir que estos números tienen la particularidad que harían 0 a la función. Es decir, si yo coloco este menos 2 en esta x, menos 2 al cuadrado, 3 por menos 2 más 2, me tendría que dar 0. Eso es un punto crítico. Luego, ya analicé los puntos críticos del denominador. Pero ahora tengo que analizar los puntos críticos del numerador. Y afortunadamente es bastante fácil de hacer porque el del denominador es sencillamente decir x cuadrado menos 1 es igual a 0. El menos 1 lo pasamos positivo, el cuadrado lo pasamos como raíz. Tenemos la raíz de 1 y sabemos que esto tiene dos resultados. El x igual a 1 y el x igual a menos 1. Acá tenemos nuevos puntos críticos, ¿ok? Ahora, ¿cuántos puntos críticos hay en total? Hay en total 3 puntos críticos, ¿ok? Está este y está este. No hay que repetir los puntos críticos. El menos 1, este menos 1 es el mismo este que está acá. Entonces no decimos que hay 4 puntos críticos, sino 3 puntos críticos. Ahora, ese yo diría que podría ser el primer paso a resolver este dominio. Luego viene lo que yo llamo aplicar el método del cementerio. ¿Cómo es aplicar el método del cementerio? Y te vas a dar cuenta que es bastante fácil porque lo que hacemos es lo siguiente.
hacemos esta tabla en donde lo organizamos tal cual lo estoy dibujando y tenemos que colocar en esta pequeña casilla el numerador, x cuadrado menos 1, y en esta el denominador, x cuadrado más 3x más 2. Hay quienes colocan en esta casilla el numerador y el denominador factorizado. Eso en realidad no es tan importante, lo puedes hacer y no te va a influir en nada. Y aquí en la última casilla siempre va la función f de x, porque esta es la casilla que nos va a decir el signo, ¿ok? Porque, ojo, no olvides que estamos buscando que sea mayor que 0. Mayor que 0 implica que estamos buscando cuándo va a ser positivo la función. Entonces, ¿para qué sirven los puntos críticos que hasta ahora obtuvimos? Que recuérdate que era el menos 2, el 1 y el menos 1. Estos eran los puntos críticos que habíamos obtenido anteriormente. Entonces, vamos a colocar tantas líneas verticales tengamos como puntos críticos, ¿okay? En este caso tenemos, y vamos a colocarlo de menor a mayor, es decir, menos 2, menos 1 y 1. Luego uno tiene que pensar y decir, bueno, un número inferior al menos 2 podría ser el menos 3. Puedes pensar en cualquier número siempre y cuando sea menor a menos 2. Un número que esté entre menos 2 y menos 1, menos 1,5. Un número que esté entre menos 1 y 1, el 0. Y un número que esté por encima del 1 podría ser el 2. Ahora, estos números que ves aquí, que escogí arbitrariamente, que tú pudiste haber pensado en cualquier otro número, lo vas a sustituir acá, en cada una de estas. Recuérdate, no me interesa el valor, me interesa el signo. ¿Ok? Entonces, si yo coloco acá, menos 3 al cuadrado es 9, y 9 menos 1 vendría siendo 8. ¿Ok? Por lo tanto, no me interesa el valor, me interesa es saber el signo. Luego te voy a enseñar un pequeño truco que puedes aplicar para que te des cuenta una forma de hacer esto mucho más rápido. Pero por ahora vamos a conformarnos con esto. Luego uno dice acá que el menos 1,5 elevado al cuadrado menos 1 sigue dando un valor positivo. ¿Okay? El 0 cambia un poco las cosas porque el 0 al cuadrado sería 0 menos 1, menos 1. Y el 2, 2 al cuadrado sería 4, y 4 menos 1 vendría siendo 3, por lo tanto sería positivo. ¿Okay? Ya tenemos los signos de la primera fila. Ahora hay que evaluar lo de la segunda fila. Y si yo sustituyo el menos 3 en cada x, a mí me da que es positivo, ¿okay? Menos 3 al cuadrado, más 3 por menos 3, más 2, eso me da un valor positivo. El menos 1,5, igual si yo sustituyo los valores en la x y calculo el resultado, me da un valor negativo. Luego el 0, 0 al cuadrado 0, más 3 por 0, 0, más 2, 2 sería positivo. Y luego acá sería 2 al cuadrado 4, más 3 por 2, 6, más 2, si te das cuenta, todo, si yo sustituyo el 2 acá, siempre son números positivos y la suma de números positivos siempre va a ser positivo. Por lo tanto, daría positivo. Luego, ¿qué hago? Multiplicación de signos. Aquí es muy importante que domines muy bien cómo se multiplican los signos. Es decir, positivo por positivo, positivo. Positivo por negativo, recuerda que signos contrarios que se multiplican siempre van a dar negativo, por lo tanto, negativo. Negativo por positivo, negativo. Positivo por positivo, positivo. ¿Okay? Ahora ya estamos descubriendo que el intervalo en donde se hace positivo es desde el menos infinito hasta el menos 2 y desde el 1 hasta el infinito positivo. Ahora, algo que es muy importante saber es que el dominio de la función tenemos que saber si incluye o no incluye. En el caso del menos infinito, no lo va a incluir, jamás lo va a incluir. Pero el menos 2, ¿el menos 2 se tendría que incluir? No, no podrías incluir el menos 2. ¿Y por qué no podrías incluir el menos 2? Porque resulta ser que si tú sustituyes el menos 2 en la función, en el denominador se te va a hacer 0, porque recuérdate que lo habíamos descubierto evaluando el punto crítico en el denominador. Y ese menos 2, ¿ok?, es justamente lo que haría 0 el denominador. Por lo tanto, no podemos incluir al menos 2. Entonces, excluimos al menos 2. Unido con este intervalo, desde el 1. ¿Y el 1 lo podemos incluir? Veamos, el 1 nació de la restricción o del punto crítico del numerador.
Si yo sustituyo 1 al cuadrado menos 1, el numerador se me hace 0. El denominador no hay ningún problema porque 1 al cuadrado es 1, más 3 por 1 es 3, más 2, no da 0 en el denominador. Por lo tanto, yo puedo incluir el 1 en mi dominio de la función. Por lo tanto, este es mi dominio de la función. Ahora, si esto de sustituir los valores no te gusta, hay una forma muy fácil de descubrirlo. ¿Recuerdas que te dije que los puntos críticos es donde se hace 0 la función? Bueno, piensa un momento en el x cuadrado menos 1. En el x cuadrado menos 1, el punto crítico que nosotros descubrimos fue el menos 1 y el 1. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que va a ocurrir este tipo de efectos. Fíjate que qué casualidad que aquí es positivo, positivo, llega al punto crítico y después del punto crítico va a cambiar de signo, si te das cuenta. De positivo, negativo. Llega nuevamente a un nuevo punto crítico y vuelve a cambiar de signo. Lo mismo ocurre abajo. Los puntos críticos de el denominador x cuadrado más 3x más 2 era el menos 2 y el menos 1. Fíjate que aquí es positivo. Luego, punto crítico. ¿Qué ocurrió? Cambio de signo. Luego avanzó al menos 1, que es el menos 1. Un punto crítico. Positivo y positivo. Estos son pequeños trucos que vas a ir aprendiendo con la práctica. Si no te sirve eso, recuerda que puedes sustituir en cada una de ellas. Así que bien, con esto damos finalizados los ejercicios de dominio de función. Para un próximo video vamos a empezar a ver funciones lineales y cómo son los típicos problemas de funciones lineales, pero antes vamos a aprender a resolver y a entender las funciones lineales, que te puede servir para muchas cosas, entender lo que es una función lineal, las pendientes de una función lineal, así que quédate para verlo en nuestro próximo video.